La intención del capítulo de hoy es entender la mentalidad de una mujer cuyo propósito de vida viene de una experiencia cercana a la muerte, viene de un propósito gigantesco por ayudar a las personas, por impactar positivamente en sus vidas, y de entender también cómo su proyecto de vida puede conectarse con el de su pareja. Una persona admirable en sus formas, cálida en su trato y honesta en su misión. Rose. Bueno, pues el día de hoy me honra muchísimo también recibir a... Bueno, puedo hacer el intro desde aquí también. Justo lo iba a invocar. Me honra recibir mucho a una mujer que representa fuerza, claridad y compromiso. Rose no solo ha sido compañera de vida de Alfredo, sino que también ha construido un camino. Ha sido una líder con voz propia. Rose, bienvenida al podcast. Muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Siempre inicio el podcast, y ahora se lo comentaba a Alfredo, con una introducción, ¿no?, de cada persona. Pero me gustaría saber también desde tu voz, ¿quién eres tú? Ok, me gusta esa pregunta. Y yo soy un ser espiritual viviendo experiencias físicas y trabajando todos los días para que la grandeza de ese ser enorme se exprese en este universo físico, se exprese en sus resultados, se exprese en sus relaciones, se exprese en la prosperidad que genera a su alrededor. Eso es en lo que trabajo todos los días y eso soy. ¿Cómo construiste esa definición? A través de muchísimo trabajo personal. Podría decir eso, que muchísimo hacerme preguntas, muchas preguntas. Y a veces cambiar de las solo preguntas a las preguntas inteligentes, a las preguntas correctas, para que la respuesta sea la correcta. Y sobre todo ir mucho hacia adentro, ¿no? Que esas respuestas salgan precisamente de lo que sí soy y no de lo que creo, no de lo que me han dicho, no de lo que debo ser, no de a veces esas etiquetas que te ponen y que te gustan y que te sientes con las que te sientes cómodo, sino realmente quitarle como una cebollita que le vas quitando capas y capas y capas, ¿no? Y encontrar realmente esa parte que brilla de la cebolla y que es la más auténtica. Pero es eso, hacerme las preguntas correctas, que a veces no son nada cómodas esas preguntas, porque son preguntas que nunca te has hecho, ¿no? Y es más fácil dar la respuesta pues más popular, ¿no? Y a veces esto también ha sido un trabajo de pagar el precio de no ser popular, primero para mí, ¿no? Y después pues para todo lo que hay a mi alrededor. ¿Cuál es el precio? Pues el precio es ese que oír la verdad, tu propia verdad, ¿no? Ir descubriendo quién eres con todas tus con toda tu luz y con toda tu oscuridad, como decíamos hace rato, pero justo es eso, el precio es eso. El precio es incluso que a muchas personas pues ya no les guste esa Rosana, porque le gustaba más la Rosana que tal vez vivía el mundo de acuerdo a lo que los demás esperaban de ella, ¿no? Y no la Rosana que realmente es. Entonces ese es el precio que tienes que pagar, exacto. ¿Qué expectativas tienes de ti misma de antes y cómo se comparan con las de ahora? Digamos, antes de que tuvieras esta claridad, ¿no?, de quién eres, ¿cuáles eran tus expectativas y cómo han cambiado a hoy? Te puedo decir que antes sí tenía muchas expectativas. Hoy no tengo expectativas. O sea, porque hoy, el día de hoy, para mí expectativa es esperar a que algo suceda, ¿no? Por sí solo. Y para mí hoy yo estoy generando hoy estoy generando mi futuro. O sea, lo tengo claro, ¿no? Pero antes sí tenía expectativas. O sea, antes tenía expectativas de crecer, expectativas de hacer negocios, expectativas al inicio cuando terminé mi carrera y empecé
a trabajar en el mundo corporativo, pues de ocupar los puestos más altos en la empresa en la que estaba, de ganar más dinero, de viajar más, en fin, esas eran expectativas porque yo así definí en ese momento mi éxito. ¿Okay? Y ojo, no quiere decir que hoy no quiera yo tener empresas que ganen muchísimo dinero, que inviertan en activos y que generen muchísima abundancia, por supuesto. Eso es estar expresando esa grandeza de mi ser de la que te hablaba. Pero ahora no lo espero, ahora lo genero. Todos los días lo creo, todos los días lo creo. A través de un proceso claro en el que sé que estoy visualizando el futuro que quiero, estoy haciendo un plan en función de eso y estoy implementando todos los días algo que me lleve a eso. ¿Okay? No creo que esa visualización se genere nada más por ponerle toda mi energía. Sé que algo tengo que hacer todos los días, pero a veces tengo esa sensación de que ya lo he hecho antes, ya he pasado por ese camino y a veces digo, solo tengo que recordar. O sea, sé que mi ser lo ha hecho, lo ha vivido, lo ha generado, lo ha experimentado y solo tengo que recordar el camino. Entonces, no lo espero, simplemente lo creo. Fuera de todo el ruido, me acuerdo que en el taller en el que pude estar con ustedes dos, mencionaban el ruido y la señal. Y lo que entendí de eso es que de alguna forma todos tenemos una brújula, ¿no? Que encamina nuestras acciones, incluso nuestros pensamientos. ¿Cuál es tu brújula fuera de negocios, fuera de empresas, fuera de familia? Como persona, ¿qué cosas encaminan tus decisiones? Mis sueños más grandes se desprenden de mi espíritu, 100%. O sea, es decir, si quisiéramos, imagínate un GPS, ¿no? Que justo es de lo que voy a hablar en mi siguiente libro. Imagínate un GPS. Un GPS tiene un módulo que es el que tú manejas. Imagínate cuando tú subes al coche y pones la dirección, es el módulo del usuario. ¿Okay? Pero ese módulo está conectado ¿a qué? A un satélite. ¿Ok? A un satélite. Pero ese satélite está recibiendo señales ¿de dónde? Pues de los astros. ¿Ok? Pero más allá, es decir, el satélite puede girar de acuerdo a lo que le conviene, ¿no? Se puede orientar de acuerdo a lo que le conviene. ¿Para qué? Para encontrar la mejor ruta. Pero la estrella, el astro, ese no se mueve, ese no, es decir, ese no se ajusta. Ese es el que transmite toda esa señal. Entonces, así veo tal cual que esa es mi brújula, mi espíritu. Y es difícil hablar de espíritu porque normalmente creemos que estamos hablando de religión, estamos hablando de algo esotérico. No, pero simplemente es ese ser más grande que tu cuerpo, que tu mente, que tus pensamientos, que tus creencias. Y justo cuando logras que tus sueños se desprendan de tu espíritu, no hay quien te pueda, es decir, no hay quien te pueda convencer de lo contrario, no hay quien te pueda hacer cambiar de opinión, porque vienen tal cual de tu ser, de tu espíritu. Entonces, la brújula para mí es justo ese espíritu. Y entonces, cuando logro alinear lo que mi espíritu me dice y lo logro poner en las visiones correctas, es claro el plan. Es decir, surge el camino, surge la ruta. ¿Okay? Entonces, la ruta, que es el GPS que dices, dobla a la izquierda, dobla a la derecha, ahora haz esto, ahora haz el otro, ahora, en fin, es eso que ya es tal cual el seguir el plan o seguir la ruta, ¿okay? Solo es una consecuencia de lo que este astro está mandando de señal, ¿no? Y a veces creemos que la brújula es el sistemita que se ajusta para un lado y para el otro. Y entonces por eso a veces vamos para un lado y cuando llegamos decimos, ups, esto no era lo que yo quería. Y después vamos para otro y decimos, ups, voy a cambiar de opinión, esto no era lo que yo quería. No está mal cambiar de opinión, incluso cuando vas implementando tu plan, hay que recalcular la ruta. El GPS, ¿qué dice? Recalculando ruta, hay que recalcularla, pero este no se modifica. ¿Okay? Creo que el chiste es cómo aprendes, y no es tanto aprender, tal vez no es la palabra correcta, cómo descubres, ¿okay? Justo esa señal de tu espíritu, porque hay mucho ruido entre eso, ¿okay? Entre tu espíritu y tú hay mucho ruido en medio.
Y te voy a decir cuál es el ruido principal. No es el de afuera, es el de adentro, el que te dice tu mente, esto sí puede ser, esto no, esto está bien, esto está mal, esto está bien visto, esto esperan de ti. Ese es el ruido más cañón, porque tú dices, estoy dejando de hacer lo que otros esperan de mí, ¿no? Yo, por ejemplo, fui una estudiante así de 10, de mención honorífica, y entonces era como tal cual una carga que yo llevaba, ser perfecta en todo. Perfecto, pero para los ojos de quién, pues de mis papás, de la gente que me conocía, ¿no? Y entonces fue eso, hacer justo, y por eso entré al mundo corporativo, y por eso me costó tanto trabajo dejarlo, porque todo el mundo decía, eres exitosa, tienes un superpuesto, un supersueldo, y manejas un presupuesto de muchos millones que no eran míos, ¿verdad? Pero bueno, lo manejaba. Y te digo, esa definición de éxito en su momento era lo que yo creía que estaba guiando mi vida. ¿Okay? Pero era justo que yo navegaba para el lado contrario, a donde estaba mi brújula, ¿no? Mi faro. Y ojo, vas consiguiendo éxitos y por eso te confundes, porque dices, bueno, ¿qué estaré buscando? ¿Qué estoy queriendo si estoy teniendo éxitos? ¿No? Si gano dinero, si soy reconocida, si soy exitosa, ¿no? Si me puedo comprar lo que quiero, en fin. Y cuando llegas ahí dices tú, híjole, es que estoy navegando para el sentido contrario. ¿Por qué? Porque no estás conectando tus sueños con tu espíritu. Esa es mi brújula, mi espíritu. ¿Cómo decides qué cosas en la vida tienen valor para ti? Muy buena pregunta. Creo que lo que tiene valor para mí tiene que ver con lo que me ayuda a vivir la misión de mi vida. Y la misión de mi vida es hacer del mundo un lugar mejor, un día a la vez y una persona a la vez. Entonces, lo que se alinea con eso tiene valor para mí. Es como el filtro por el que pasas el tamiz, ¿no? Es decir, ¿cómo vivo la misión? A través de mis valores. Entonces, eso que da valor y que me ayuda a contribuir a mi misión es lo que tiene valor para mí. Me llama mucho la atención cómo para ti y para Alfredo, ambos, tiene muchísimo peso el generar un cambio positivo en las personas, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de eso es ¿por qué? ¿Por qué le dan tanta importancia? ¿Por qué les puede tanto el querer tener un impacto positivo en las personas? O sea, ¿qué hay detrás de esa intención? Un sueño. Justo detrás de esa intención hay un sueño alineado con mi espíritu de que mi vida, mira, te voy a platicar una historia. No sé si la platicé en el taller, pero te la voy a platicar. Hace algunos años, exactamente un día de mi cumpleaños, iba yo a cumplir, no me acuerdo cuántos, mejor no lo digo, pero amanecí en un hospital, en un quirófano incluso. ¿Ok? Cuando se supone que iba yo a festejar mi cumpleaños, 4:30 de la mañana ya estaba adentro de un quirófano. Después de varios días de mucho dolor de cabeza, que yo decía era estrés, y ese estrés, me sangraba la nariz, y yo decía, bueno, es la resequedad, en fin, 1000 cosas. Yo le ponía todas las etiquetas. Ya no pude con el dolor de cabeza, el ojo derecho ya no lo podía abrir del dolor tan grande. Y entonces llegué al hospital y me metieron directo a una resonancia magnética. Me doparon, pues, lógicamente porque no aguantaba el dolor, y descubrieron que las venas de mi cerebro estaban tapadas, en trombosis, lo que se conoce como trombosis en mi cerebro. Y me metieron directo al quirófano, no sabían qué iban a encontrar, simplemente sabían que tenían que abrir la base de mi cráneo para saber qué estaba pasando con esas, porque estaban inflamadas, cerradas esas venas. Y descubrieron una formación extraña en la base de mi cráneo. El doctor decía que parecía como un queso cottage, ¿no? Así fue lo único que me describió. Lo mandaron a analizar, nunca supieron qué era, nunca encontraron si era una bacteria, si era un hongo, nunca hubo resultado definitivo. Pero estuve más de un mes en el hospital, terapia intensiva, después terapia intermedia, porque los doctores realmente no sabían. Tú te das cuenta cuando los doctores no saben qué tienes, porque corren para un lado, corren para el otro. Un día te hacen una cosa, otro día esa cosa ya no, y te hacen otra. Me sacaban como 3, 4 veces al día sangre, porque analizaban todo el tiempo qué pasó, cómo reaccionaba una cosa, cómo reaccionaba la otra.
no soportaba alimento, o sea, no podía comer, todo lo devolvía. Y hubo un momento que no se me va a olvidar jamás y que marcó mi vida para siempre. Yo te puedo decir que eso es un antes y un después en mi vida, donde yo me alcancé a ver acostada en esa cama de hospital. De por sí soy delgada, tenía yo no sé cuántos kilos menos, pero yo me veía así como un trapo en esa cama. Y me hice una pregunta, ¿no? Yo veía mi cuerpo totalmente destrozado y me hice una pregunta: ¿qué pasaría si hoy te mueres, Rosana? Me hice esa pregunta, ¿qué pasaría? Y la pregunta fue brutal. Mi respuesta fue: nada, nada, no va a pasar nada. La gente que me ama, pues seguramente no la va a pasar bien, pero no va a pasar nada. No se va a hablar de ti como alguien que haya dejado algo por alguien, ¿no? Trabajaba yo mucho, sí, trabajaba yo. Me van a decir, ¿Rosana es una persona responsable? Seguramente sí, pero nada más iba a suceder. Y ese día me hice una promesa, dije, si salgo de esta, si Dios me da la oportunidad de vivir más, prometo que cada día de mi vida va a valer la pena. Y esa promesa hizo que tomara decisiones radicales en mi vida. Desde en cuestiones profesionales, dejar el mundo corporativo, empezar a seguir lo que realmente quería, empezar a conocerme y explorar lo que realmente yo era. Y descubrí que lo que iba a hablar, lo único que iba a dejar de mí eran mis obras puestas en la vida de los demás. Es decir, que pudiera mejorar la vida de alguien en algún grado, ¿no? Y justo esa promesa ha dirigido y ha guiado gran parte de mis decisiones. Y por supuesto que sé, porque a veces en ese plan romántico que dices, voy a ayudar a todo mundo y todo, se te olvida que la manera en que lo tienes que hacer es generando más y más abundancia y prosperidad. Esa es la manera. Desde la abundancia y la prosperidad, no desde la escasez. No desde les comparto a todos mi escasez y si tenemos uno lo partimos en 10 pedacitos. No, señores, generemos 100. Y esos 100, 1000, y esos 1000, 1,000,000. Y entonces hay más prosperidad para todos. Y sobre todo que te das cuenta que es posible. ¿Okay? Por supuesto que quisieras hacerlo cada vez más rápido, ¿no? Eso es lo que a veces pienso, ¿cómo hacerlo más rápido? ¿Cómo hacerlo más rápido? ¿Cómo hacerlo más exponencial? ¿No? Pero justo ahí entendí muchísimas cosas. Vengo de una familia donde mi abuelo, a través de otra área totalmente que es la política, hasta el día de hoy, después de que hace unos meses hubiera cumplido 110 años, hubiera cumplido, se sigue hablando de él, se sigue hablando de que del pueblo en el que él nació, hizo el mercado municipal, hizo la biblioteca, construyó escuelas, pavimentó calles. Y yo escuchar eso digo, wow, o sea, él nunca va a morir. Y hay calles con su nombre, y la biblioteca tiene su nombre, y las personas que escriben sobre él, que tuvieron la oportunidad de conocerlo, hablan, o sea, no si tenía mucho dinero, no tenía, sino de lo que hizo por los demás. Entonces, cuando yo cada vez que, me acaba de recordar el Facebook, algo que yo escribí cuando se cumplieron, precisamente, era su cumpleaños número 100, sin conocerlo, yo no lo conocí, pero lo he conocido por sus obras. Entonces, eso me refuerza esta idea de, yo tengo que estar bien, yo tengo que ser abundante, próspera, tengo que manifestar mi grandeza, para poder ayudar a otros a hacerlo, no desde la escasez, o desde la pobreza o desde la inconsciencia, sino al contrario, desde donde todo es posible, porque todos los seres humanos somos seres con un potencial infinito, ¿no? Nos han a veces hecho creer otra cosa, o nos hemos creído otra cosa, pero contestando a tu pregunta, que le di muchas vueltas para llegar aquí, pero creo que es eso, o sea, bien inspirado, sí, por supuesto, en una responsabilidad de que los talentos o fortalezas que tengo, cómo los pongo a trabajar para los demás,
pero sobre todo esta experiencia, por algo me pasó. Yo digo que el ser humano y esto lo aprendí de Tony Robbins. Tony Robbins dice, el ser humano se mueve o por inspiración o por desesperación. Yo me moví por desesperación porque yo me estaba muriendo, ¿no? Y dije, wow, o sea, se me acaba el tiempo. O sea, siempre dices mañana, se me acababa. Y me moví por desesperación, pero hoy te puedo decir, me muevo por inspiración. Y todos los días, cuando tengo una sesión y alguien, en el cómo estás y qué te llevas, alguien dice, me llevo, que ahora aprendí esto y que puedo ponerlo al servicio de mi vida y de los que amo y de los que... Hoy cumplí, ya valió la pena, ¿no? Entonces, es eso. Y sé que tengo que generar cada vez más para ayudar a más personas. No hay más. Con esa visión en mente, he visto que lo han llevado a cabo a través de consultoría, ¿no? Mucho de equipos de empresas, de personas en puestos de liderazgo. Después de tantos años de estarlo haciendo, y yo entiendo que es una misión en la cual ambos están sumamente enfocados, ¿siempre se siente igual de nuevo? ¿O hay algún punto en el que ya no lo es? Porque la repetición es lo que logra, ¿no? Logra una maestría, pero también logra que la mente se acostumbre, que nos adaptemos. Y siempre seguimos aprendiendo, pero ¿hay algún punto en el que ya no es igual? Mira, yo creo que el tener la oportunidad de trabajar con seres humanos, no solo con empresas, porque las empresas las mueven las personas, no hay más. Entonces, realmente ayudamos a las empresas a crecer desde aquí, sí, pero ¿cómo lo hacemos? A través de su gente. O sea, nosotros no nos metemos en que si cambia esta máquina, bueno, a lo mejor dentro de la asesoría te decimos, busca quién te cambie esa máquina para que haya una más nueva, pero realmente el motor sabemos que son las personas, ¿no? Que si ayudamos a la persona, ayudamos a la empresa. Y ese es el objetivo, o sea, no solamente hacer personas felices, sabemos que si hacemos personas felices, hacemos empleados felices, empleados motivados, empleados que están dispuestos a hacer el esfuerzo para dar el resultado y entonces las empresas son exitosas también. Pero creo que esa es la maravilla, que como trabajamos con seres humanos, cada ser humano es diferente. Y a veces este cliché de decir, hacemos trajes a la medida para la empresa, con nosotros realmente se cumple, porque aunque tenemos procesos definidos, cada empresa es diferente porque cada persona que está ahí es diferente. Entonces eso nos obliga también a estar en constante aprendizaje, o sea, en constante aprendizaje de cómo lo podemos hacer mejor, pero ante la pregunta de si siempre es nuevo, siempre es posible que sepa nuevo, ¿no? Que sepa a algo que nunca había hecho, creo que tiene que ver con eso, porque cada ser humano es diferente. Entonces, aunque incluso a cosas que nos funcionan en una empresa de una manera, en otra pueden no funcionarnos. Y entonces ese es un proceso de aprendizaje enorme para nosotros, porque acá tenemos personas diferentes, tenemos sistemas diferentes, tenemos contextos diferentes, entonces eso hace que siempre sepa nuevo, que sepa diferente y que te obligue a tratar cada problema de manera diferente. Dentro de su proyecto y de la forma en la que hablan, en cómo se comunican, ¿en qué momento supiste que Alfredo y tú iban a ser una gran mancuerna en su proyecto de vida? Wow, es una pregunta una muy buena pregunta. Te la iba a regresar. Yo sé, pero este ya no es ese foro. Sí, no, la realidad es esta. Cuando Alfredo y yo nos conocimos, yo estaba justo haciendo los cambios de los que te hablo, de decir, a ver, borrón y cuenta nueva, qué quiero, a dónde voy, quién soy, en fin, haciéndome estas preguntas. Todavía no obtenía muchas respuestas. Y él también venía de una transición de una sociedad que estaba terminándose con otras personas. Y entonces nos encontramos los dos como con un mismo sueño de descubrir a dónde queríamos ir, ¿no? Y entonces digamos que ahí dijimos, bueno, vamos a hacerlo juntos, ¿no? Vamos a ayudarnos a descubrir uno y el otro, uno con el otro, qué queremos y a dónde queremos ir. Por supuesto que creo que lo que hizo que nos identificáramos tanto es este mismo sueño de ayudar a más personas.
¿no? Este mismo sueño de decir, ¿cómo hacemos para que valga la pena? ¿No? Y empezamos a trabajar juntos en una nueva empresa con muchos conocimientos que él traía de lo que había hecho antes y lo que yo había hecho antes, pero queríamos lograr algo nuevo, queríamos generar un cambio, queríamos generar algo nuevo, y empezamos solos, así, él y yo, y empezamos a tener amigos. Típico que cuando empiezas una empresa, dices, ¿a quién traigo? Pues a mi amigo, mi fulanito sabe hacer esto, y perenganito sabe hacer esto, y trajimos amigos, y empezamos justo a construir este sueño. La verdad es que somos tan parecidos en muchas cosas, que eso nos hacía que nos peleáramos muchísimo. O sea, muchísimo. Digamos que yo ahora lo entiendo con mucha más madurez y con mucho más entrenamiento, que tenemos tanta fuerza que si no la alineamos, la estrellamos uno con otro, ¿no? Imagínate cuando tienes 2 Ferraris que van a 300 kilómetros por hora y en lugar de caminar así juntos, paralelos, manejan uno enfrente del otro. Entonces el impacto es muy fuerte. Entonces, digamos que al principio, en esa inmadurez, sabíamos que queríamos lo mismo, pero no estábamos pudiendo alinear esa fuerza. Y entonces era mucha confrontación. ¿Y cómo lograron alinearse? Pues yo creo que el entrenamiento fue vital porque nos dábamos cuenta de que podíamos generar muchas cosas buenas. Al estrellarnos de esa manera, generábamos impacto también demoledor a nuestro alrededor. Y entonces cuando quisimos crecer, porque después, oye, está muy bien empezar una empresa así con amigos, pero cuando quieres crecer, o tienes que crecer, tienes que traer no al amigo, tienes que traer a la pieza adecuada para cada espacio, para crecer, ¿no? Entonces creo que eso nos llevó a replantearnos qué tipo de liderazgo queríamos y sobre todo entender que no competíamos, sino co-creábamos. Ese creo que fue el paso definitivo para que funcionáramos como equipo, ¿no? Entonces, reconociendo sus fortalezas y talentos, los talentos de él, las maestrías de él reconociendo las mías, ¿no? Y entonces poniéndolas a co-crear, no a competir, ni siquiera a colaborar, a co-crear. Y entonces ahora te puedo decir que estamos en un punto donde yo entiendo perfecto mi rol, él entiende perfecto su rol. Muchas cosas las hacemos juntos, las decidimos juntos, pero otras también yo confío ciegamente en que las cosas que él trae van a suceder y él conmigo también, ¿no? Y eso creo que con el paso del tiempo pasó de ser solamente un trabajo de pareja a un proyecto de vida, porque un proyecto de vida no tiene que ver necesariamente con que tengas la voluntad de estar juntos, sino que tengas alineado a dónde quieres ir, ¿no? Y que no necesariamente son los mismos sueños, más bien yo conozco los de él conoce los míos, yo le ayudo a conseguirlos, él me ayuda a conseguir los míos y juntos conseguimos los que tenemos como mancuerna. Pero ha sido un proceso, no te digo que ha sido sencillo, es decir, en el camino creo que hemos cometido muchos errores, pero ha sido parte del proceso, ¿no? Ha sido parte del proceso de crecimiento, de transformación, de elevar nuestra conciencia, creo yo, de pasar del competir, porque ahora quién lo hace quién manda, ¿no? El típico, piensas que se trata de quién manda y quién obedece, y no es fácil, ¿no? Yo siempre les hago la pregunta en los talleres, ¿quién cree que es fácil vivir con Alfredo? ¿No? Y todo el mundo levanta la mano, ¿no? ¿Quién cree que es fácil? No, nadie cree que es fácil vivir con él, por su energía, por su entusiasmo, por su, yo digo energía inagotable, ¿no? No es fácil, pero también él dice, ¿quién cree que es fácil vivir con una mujer como Rosana junto? Que pues no tan fácil acepta los nos como respuesta, ¿no? Si no hay detrás una razón, no hay detrás una alineación, en fin. Y creo que la clave ha sido que en lugar de poner a competir nuestro poder, lo hemos puesto a co-crear. Y entonces es un poder mucho más grande, mucho más fuerte y que se retroalimenta todo el tiempo. Hay un tema con lo que mencionabas justo ahora que llama mucho mi atención, que va justo con la pareja, el negocio, el proyecto de vida.
Y lo he escuchado de una persona en particular, como te decía ahora, que es muy difícil, muy raro y nada recomendable que una pareja trabaje junta. Y no me refiero a la relación, me refiero a negocios, ¿no? A un emprendimiento. ¿Tú qué opinas de eso? Porque eres la contradicción viva de eso. Yo creo que sí es posible y sí puedes hacer de estos roles exitosos, cada uno en su lugar. ¿Okay? Yo sí creo fielmente en esto. Creo que requiere muchísimo más trabajo, diría yo, entrenamiento personal, o sea, autoconocimiento puro, requiere mucho más de eso que cuando no están mezclados esos roles. ¿Okay? Porque yo creo que con quién más podrías compartir tus sueños de todos los días estar encontrando sentido y propósito en lo que haces para tu vida que con la persona que compartes tu vida. ¿Okay? Para mí tiene enorme sentido, ¿no? Es como jugar juegos más grandes justo con esa persona, ¿no? Que ¿a quién más vas a querer ver feliz que a tu propia pareja? Y justo también verlo realizado y admirarlo en lo que hace es una manera de palpar todos los días cómo tú contribuyes a eso como pareja, ¿no? Respeto también las personas que dividen, o sea, que separan los roles, porque si eso les da la felicidad y eso les funciona, está perfecto. Creo que no hay absolutos. O sea, no hay recetas mágicas. Cada quien encuentra su propia receta. Hay personas que lo han intentado y no les ha funcionado, y han decidido separar los roles, o en las empresas, por ejemplo, han decidido, tú te encargas de esto y yo no me meto, y tú te encargas de esto y yo no me meto, y como si fueran totalmente entes separados. Y si eso les funciona, está bien. A mí me funciona compartir ambos roles, pero yo sí diría que la fórmula es muchísima claridad, muchísima alineación, ¿okay? Está recordándonos, Alfredo y a mí, y tenemos pegado en la pared en la Casa de Veracruz toda esta matriz de la que te hablo. Espíritu, sueño, intención, visión, plan, implementación y resultados. Y pegado en el refrigerador, nuestra misión de pareja. No la misión de las empresas, no la misión personal, la de pareja. Ahí está pegada, ¿ok? Y entonces eso hace justo que tengamos claro por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces ahí es donde cobra sentido. Y a pesar de que cuesta trabajo, vale la pena el esfuerzo, ¿ok? Porque no hay esfuerzo que valga si no se desprende de un sueño, ¿okay? Un sueño real. Es decir, la gente a veces dice, es que ¿cómo hago para todos los días sentir con la misma fuerza mi sueño o lo que hago, o hacerlo con el mismo entusiasmo, la misma motivación? Y yo pregunto, hazte la pregunta si eso que haces te acerca al sueño que buscas en tu vida. Porque si sí te acerca, vale la pena. O sea, porque no todos los días te levantas con el mismo entusiasmo de decir, wow, sí, me levanto a trabajar, yupi, ¿no? O sea, no siempre tienes ese estado de ánimo. Pero cuando recuerdas que esa acción que te está costando trabajo está conectada con el sueño y te está acercando a tu sueño, va a valer la pena. Entonces, lo mismo creo que no es fácil, te requiere mucho más entrenamiento propio, personal, autoconocimiento, para que sepas qué tipo de jugador eres, ¿okay? Y cómo juegas. Es decir, creo que la clave ha sido saber que en el campo de juego jugamos a veces diferentes posiciones. Y a veces yo soy el delantero y a veces él está en la banca. Y a veces yo estoy en la banca y él es el portero. Y a veces él es el coach. ¿Okay? Y a veces yo soy la que está en el vestidor acomodando los uniformes, ¿no? Pero pues si él gana, yo gano. Y si yo hago bien lo que me toca hacer, ganamos todos y hacemos ganar a otros. Entonces, a mí sí me funciona. No te digo que ha sido fácil. Ha habido veces que digo, hasta aquí, vamos a ver cómo cada quien hace cosas diferentes. Sí, porque es complejo, ¿no? Te requiere
muchísimo, o sea, no solamente paciencia y tolerancia, no, que te requiere estar recordando todo el tiempo cuál es el sueño que se desprende y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y entonces empieza a tener sentido y tener muchísima claridad de cuándo usamos una gorra de pareja, cuándo usamos la pareja de socios, cuándo usamos la pareja de colaboradores, ¿no? Cuando él usa la del líder y yo la del seguidor y cuando es viceversa, ¿no? Entonces, yo no creo que haya recetas, creo que lo que a cada quien le funcione está bien, pero yo, en mi experiencia, sí es posible, pero requiere mucho más trabajo que cuando no están revueltos los roles. Asumes el riesgo, ¿no? Asumes el riesgo. Es decir, pruebas y mides, ¿no? Pruebas, mides y ves el resultado. Porque también nosotros hemos hablado a veces de que vamos a privilegiar siempre la relación. O sea, no hay negocio que valga nuestra relación, porque el negocio puede ir y venir, ¿no? Y ahorita será uno y mañana será otro. Y puede fracasar o puede, en fin, o no, pero vamos a privilegiar siempre. Pero no vamos a poner en riesgo a toda la gente que está relacionada con esto. O sea, y esto es ser éticos, el mayor bien posible para el mayor número de personas. Y si el mayor bien es ayudar a más personas a través de las empresas, y si uno tendría que salir por cumplir con eso, lo haríamos, ¿no? Exacto. Eso habla de un compromiso y una responsabilidad muy por encima del promedio, diría yo. Lo que pasa es que, piensa, en nuestro equipo 20 y tantas personas, en el equipo más directo, multiplícalo por 4, ¿cuántas personas ya dependen de lo que aquí reciben, aprenden? Sí, hablas de tienen 25 familias completas. Por lo menos 25 familias, ¿no? Indirectamente todo lo que eso, pero además, si lo multiplicáramos por las empresas que atendemos, tenemos empresas de 3,000 empleados en donde estamos dando consultoría. Eso multiplícalo por lo menos 4 personas. Y así, ¿no? Y indirectamente esas personas, cuando cambian algo de su vida y encuentran algo positivo, lo van a compartir. O sea, nosotros, bueno, a mí me encanta, y eso alimenta mucho esa parte romántica de hacer esto, que la gente dice, es que yo aprendí esto en la empresa y ahora lo comparto con mis hijos. Y ahora me siento a ver con mis hijos este video que me compartieron, y entonces ahora mis hijos, entonces imagínate el efecto multiplicador que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, eso es más valioso que una pelea entre hombre y mujer, que no se pongan de acuerdo quién toma la decisión y quién está en lo correcto y en lo correcto. Esto es un juego muy pequeño, ¿no? Y lo platicábamos en el taller, creo que a mí me tocó compartirlo con ustedes. Es la convicción de que quieres jugar un juego infinito y no un juego finito. Porque un juego finito es o ganas o pierdes. Y un juego infinito, no hay ganadores y perdedores. Lo que quieres es mantenerte en el juego. Y entonces algo que pareciera que es una derrota simplemente es parte del proceso, porque te quieres mantener en el juego. ¿Por qué? Porque hay muchas personas involucradas que necesitas mantener a flote, ¿no? Y no es que las cargues, es que las estás ayudando y ellas te están ayudando a tú también crecer. Entonces, ese es un juego infinito, ¿no? Ver más allá de gané la partida, ¿no? Tuve la razón, hoy vendí más que ayer, está bien, pero lo que quieres es mantener, no ganar hoy, mantenerte en el juego, ¿no? Sí, mantenerte en el juego tiene temporadas altas y bajas y a veces no existes o eres completamente irrelevante, pero regresas. Ahí estás, y lo vemos. No desapareces. En la Fórmula 1, ¿no? A mí me gusta la Fórmula 1. No crees que me sé las reglas y todo esto complejo. ¿Te gustan los coches? Me gustan los coches, la velocidad, pero me impresiona cómo entre el primer lugar y el último a veces hay diferencia de milésimas de segundo, ¿no? O sea, y uno quedó en primero y otro quedó en número 11, 12, en fin. Y justo en ciertas temporadas hay los primeros lugares y alguien no figura ni siquiera en los primeros 10, pero se mantiene, y en la siguiente temporada ahí está.
Y entonces empieza a figurar. Y en fin, es mantenerte en el juego, ¿no? Salir ahí en la plantilla, ¿no? Mantenerte en el juego y aprender y calibrar mejor el auto y minimizar los tiempos en pits y tener mejor tecnología, en fin, todo lo que eso implica, o sea, el trabajo físico, mental, emocional, espiritual que tiene un piloto, por ejemplo, ¿no? Pero se mantiene en el juego. ¿Cómo se mantiene en el juego? Lo que mencionabas hace un rato de la causa y el efecto conecta mucho conmigo por una experiencia que tuve que algunos amigos lo saben. Y de hecho es algo que tenía aquí como recordatorio, pero ya lo dejé pasar hacia un buen amigo que lo necesitaba ahora él. En algún momento de mi vida yo estaba pasando una temporada difícil, ¿no? Anímicamente, etc. Y me acuerdo que fui a un lugar en la Roma, aquí en Ciudad de México, a comer. Y ves que luego hay como personas que van deambulando y vendiendo cosas, ¿no? Se me acercó una persona en situación de calle a platicar conmigo. Muy, muy aleatorio, la verdad. Y en esto se me acerca y me dice, tú tienes algo, aunque no te conozco y no sé quién eres ni nada, se te ve que tienes algo, que estás como triste o contenido. Y estuve platicando con él como 1 hora. Al final de la hora me dice, te voy a regalar algo que en este momento puede que no tenga mucho sentido y no te voy a explicar cómo funciona. Todo es cuestión de perspectiva. Cuando lo descubras, espero que te cambie la vida. Y en una tarjeta que antes yo tenía aquí atrás de mi celular, escribió como unas líneas y así a simple vista no aparecía nada, aparecían como rayones, ¿no? en patrones. Pero son de este tipo de tarjetas que tú al girarlas y al cerrar un ojo puedes como divisar letras. Y decía, es el momento de dejar de ser el efecto de una causa y ser la causa del efecto. A lo que voy con esto es que quiero hacerte una pregunta y es, si tú tuvieras mi edad y estuvieras en mi situación, que yo sé que no la conoces tan claro, ¿no? Estoy emprendiendo, etc. ¿Qué preguntas debería yo de hacerme a mí mismo por mi propio bien? La más importante es quién soy yo. Es la más importante. Si solo pudieras contestar esa, creo que resolverías muchas cosas que a veces lo resuelves con los años, con la experiencia, con las derrotas, en fin. Pero creo que esa es la pregunta más importante. Agregaría yo, ¿qué juego estoy jugando? ¿Qué juego estás jugando? Porque cuando entiendes también quién eres y qué juego juegas, digamos que todo lo demás va siendo una consecuencia, ¿no? Vas encontrando respuestas, pero para mí la más importante es esa. Y creo que a veces es la que dejamos, creemos que esa pregunta tenemos que hacérnoslas cuando ya hayamos logrado todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Y con eso voy a tener todo lo que quiero y entonces ya después me preocuparé por contestar quién soy cuando tenga todo lo que quiera tener, ¿no? Y cuando somos emprendedores, nos preocupamos mucho por eso, por qué hago y cómo lo hago, qué hago y cómo lo hago. Estamos respondiendo todo el tiempo a esas preguntas. Porque tienes la idea, ¿okay? Pues tienes que bajar el qué hago y cómo lo hago, qué hago y cómo lo hago. Todo el tiempo estás ahí. Y se nos olvida hacernos la pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Para mí es la pregunta más importante y a veces la más compleja. La más compleja realmente darte la respuesta correcta, encontrar respuesta correcta. ¿Dónde la vas a encontrar? En ti. Este es un proceso educativo 100%. Tienes que sacar de adentro de ti esa respuesta. Entonces, yo creo que si yo me hubiera hecho esa respuesta antes, la vida tal vez no me hubiera puesto, porque yo creo que la vida me mandó señales, y una señal, y una señal, y después dijo, no entiendes, órale, al hospital, órale, ¿no? Ahí está, ¿no? Y creo que me hubiera ahorrado muchas cosas, pero bueno, a fin de cuentas ese fue mi proceso. Pero me hubiera ahorrado, no me arrepiento o sea, no me hubiera querido ahorrar ni el sufrimiento, ni los errores, ni los fracasos, no. Pero tal vez me hubiera ahorrado tiempo, nada más. Eso es lo que creo. Creo que si a tu edad supiera lo que hoy sé de mí,
me hubiera ahorrado mucho tiempo. ¿Okay? Entonces creo que esa pregunta es la que yo te diría, hazte esa pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y hazla muchas veces. Y primero vas a hacer una respuesta, después vas a dar otra y un día vas a decir, esta es la respuesta correcta. Y después diría yo, ¿qué juego estoy jugando? Cuando ya sabes quién eres, ok, ¿qué juego estás jugando? Cuando sabes quién eres, sabes en qué equipo quieres jugar, cómo quieres jugar, de qué tamaño es el campo, cuáles son las reglas. Y después, ¿qué tan grande eres? Porque eso es lo que hace que experimentes toda la grandeza que está implícita en tu ser, ¿no? Pero todo nace de quién eres tú, de esa pregunta, ¿quién eres tú? Y creo que tiene que ver con autoconocimiento, ¿no? Totalmente, pero creo que tiene también que ver con ir lo más profundo que puedas, Incluso ahí donde es incómodo, incluso ahí donde no está padre, incluso ahí donde duele a veces, porque es enfrentarte contigo mismo, es decirte la verdad, a ti, nadie más, no tienes que hacerlo con nadie más, solo contigo. Pero decirte la verdad, eso creo. Yo creo que para mí el proceso de decirme la verdad fue muy doloroso, y digo doloroso porque me había yo creído que era yo algo que no era, porque yo vivía todos los días con la intención de darle gusto a todos, que mis papás se sintieran súper orgullosos de mí, que dijeran que tenían una hija exitosa, una hija triunfadora, en fin. Entonces fui construyendo eso, entonces viví siempre buscando la perfección. Y creo que los seres humanos debemos de buscar optimizarnos, no perfeccionarnos. Entonces, cuando te optimizas, cuando quieres buscar la perfección, te estás comparando con algo que crees que es perfecto y tú quieres llegar a hacer eso. ¿Okay? Pero cuando te optimizas, es mejorarte a ti mismo. ¿Y cuál es el criterio? Tú mismo. O sea, no es compararte con algo que es perfecto, es mejorarte todos los días y te estás optimizando. Pero otra vez, esa posibilidad se da cuando sabes quién eres. Y entonces ahora sí, desde ahí, ¿cómo me optimizo? ¿Cómo vivo una vida óptima? Todos los días, un poquito mejor. Pero ¿cuál es el criterio? Tú mismo. O sea, no hay comparaciones con alguien más. Yo buscaba la perfección porque tenía un modelo perfecto que quería conseguir y entonces todos los días quería hacer eso, ¿no? En lugar de optimizarme a mí misma. Entonces, cuando lo descubro, encuentro cómo soy mejor yo cada día. Y por eso te digo, pagas el precio de dejar de ser popular, porque decía, ¿cómo? Todo el mundo me decía, ¿cómo vas a renunciar al puesto que todo el mundo quisiera tener? ¿Y cómo? No sé qué. Y vas a empezar a dar, había personas de mi familia que decían, dar cursitos. Así, ¿no? Y entonces decía, sí, voy a dar cursitos. Pero cuando no sabes quién eres, empiezas, sí, cierto, ¿qué estoy haciendo? Y de repente es, wow, hay gente que va más rápido que yo. Hay gente que lo hace mejor y pone menos esfuerzo. Porque yo lo que buscaba era la perfección. Pero cuando supe quién era, solo busco optimizarme. Pero otra vez, todo eso, ojo, y esa fue mi respuesta correcta. Pero cuando te haces esa pregunta y obtienes tu respuesta correcta, hay claridad infinita, energía infinita. Cuando tú te reconoces como lo que sí eres, conoces quién eres, hay energía infinita. O sea, tú te generas esa energía, no necesitas que venga de afuera. Entonces te vuelves causa. No sé si te haga sentido. Sí, claro. En el taller en el que estuve con ustedes, recuerdo un momento muy particular, en el que Alfredo hablaba de la pareja, ¿no? Del matrimonio en particular. Y decía que hay solo una cosa con la que puedes definir si una pareja va a durar o no. Secretos. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? ¿En qué momento te das cuenta
de que tienes que no tener secretos con la otra persona y cómo es recibir los secretos de la otra persona? Bueno, primero creo que de dónde surge esto, porque fue un ejercicio incluso que hicimos. Al momento de estarnos entrenando, encontramos, lógicamente, cuando quieres hacerlo más rápido y tener más energía para hacerlo mejor y para avanzar más rápido y para abarcar más personas y para ayudar a más personas, en fin, empiezas a entender dónde está atrapada tu energía, porque es como un coche. Tú tienes un coche de 12 cilindros, ¿por qué vas por la vida usando solo 4? Todos tenemos un coche de 12 cilindros, pero vamos por la vida. Además, hay gente que usa 1 o medio, ¿no? Y en muchas ocasiones usamos así 1% de nuestro poder, ¿no? De todo el poder de nuestra máquina. Y no me refiero solo al cuerpo, a tu espíritu en sí. Entonces, en este afán de decir, bueno, ¿cómo genero más energía y cómo voy por la vida con mis 12 cilindros? ¿No? Empezamos a estudiar muchísimo en toda esta tecnología de Alan Walter, cómo detectar dónde está atrapada tu energía. ¿Okay? Y la mayor parte de las personas tenemos la energía atrapada en eventos del pasado. ¿Okay? Es decir, vas atrapando tu energía. Imagínate que tú naces con una pila que está al 100%, tu pila, ¿no? Así para ponerlo en algo muy gráfico. Y vas desde que naces y sales del vientre de tu mamá, todo ese proceso que es fuerte para el bebé, digamos que tu pila baja al 90%, ¿no? Esto es un evento. Y después entras el primer día de clases al kinder y sientes que tu mamá te va a abandonar y baja al 50%. Pero después tienes amiguitos en la escuela y te la pasas muy bien y tu pila sube al 90%. Es decir, hay momentos, eventos, circunstancias que te liberan estas partículas de vida y hay otras que te las atrapan, ¿no? ¿Ok? Hay cosas que te atrapan. Imagínate que tú estás atrapado en que tuviste un fracaso con una pareja, nunca hablaron, nunca lo resolviste, nunca lo procesaste y simplemente se dejaron de hablar y se pelearon, se gritaron y ya. Entonces, ahí en ese evento no procesado, tú atrapaste partículas. ¿Okay? O sea, atrapaste energía de esa pila. Entonces andas por la vida, en lugar de andar con el 100, andas al 50%. En lugar de andar con tus 12 cilindros, andas con 6. ¿Okay? Y así muchos eventos de nuestra vida. Y no somos conscientes de esto. Entonces, justo lo que más te atrapa energía es guardar secretos. Imagínate la energía que necesita tu ser para guardar secretos, desde el más chiquito y que crece inofensivo hasta el más relevante, ¿no? Cosas que te guardas para ti, por guardártelas está atrapando partículas ahí, energía. Ahí tienes 6 cilindros guardaditos en esos secretos, ¿no? Y entre más tiempo lo guardes, más energía necesitas para mantenerlo ahí. Entonces, primero nace del conocimiento, ¿no? O sea, que el conocimiento te hace ver cosas que antes no veías, primero. Te hace entender que tienes energía ahí atrapada y quieres jugar juegos grandotes que requieren que tengas la pila cargada y manejar con tus 12 cilindros. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no has liberado toda esa energía? Entonces, primero nace del conocimiento y después nace de un ejercicio honesto. Un ejercicio honesto de decir, ok, si queremos destrabar toda esta energía y liberar nuestro espacio como pareja, como socios, como colaboradores, incluso como amigos, pues tenemos que hacer el ejercicio. Entonces dices, ¿cómo recibes los secretos de tu pareja? No tienen que ver contigo, tienen que ver con él. Y los míos no tienen que ver con él, tienen que ver conmigo. Entonces es un ejercicio de mí para mí y de absoluta honestidad contigo, pero mis secretos tienen que ver conmigo, no contigo. Es decir, yo no guardo secretos en función de ti. Y tú no guardas secretos en función de mí. Entonces dices, ¿cómo los recibes? Pues simplemente como un acto que para la otra persona está siendo liberador, ¿okay? Y es un proceso de honestidad y no como algo que tenga que ver conmigo. No son secretos para mí, son secretos
de que la persona está guardando consigo mismo y que está liberando. Entonces, justo así los recibo, ¿no? No es sencillo, ¿ok? Porque si en eso que escuchas dices, claro, entonces me dijiste que haces historias y te enganchas y entonces, en fin, ojo, por eso no es un proceso sencillo, pero es un proceso que requiere precisamente no solo entrenamiento, sino muchísima conciencia, pero también soberanía, ¿no? Incluso yo puedo estar siendo causa de que tú generes esos secretos, porque pues por algo me está tocando escucharlos, ¿no? Pero otra vez, los recibes como un ejercicio de honestidad de la otra persona, pero que no se trata de mí, se trata de él. Y viceversa. O sea, no es, me estás confesando a mí, no, estás liberando tú, tu propio ser, de esas ataduras que tú mismo pusiste a través de los secretos. Bueno, pues ha sido su invitada, Rose. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Súper, súper agradecida. Gracias por el tiempo. Espacio. Gracias.